Muy bien, somos el grupo número 2, iniciando grabación sobre el trabajo final de alegatos iniciales, conclusivos, réplica y dúplica. A continuación, las intervenciones del representante del Ministerio Público en relación al alegato inicial o alegato de apertura. Con la venia de la autoridad judicial, el representante del Ministerio Público, hoy en esta audiencia de juicio oral, demostrará más allá de toda duda razonable que Juan Crisóstomo Paredes Torres, abusando de su condición de servidor público del Hospital de Clínicas, utilizó la apariencia, confianza e influencia derivadas de su cargo para captar víctimas, prometer cargos públicos inexistentes y obtener dinero de manera ilegítima. Este caso no trata de un simple incumplimiento, señor juez de sentencia, ni de promesas, ni de un malentendido entre particulares. Este proceso trata sobre corrupción, abuso de la función pública y engaño deliberado. La prueba en el desarrollo de juicio oral demostrará que en fecha 10 de junio del año 2022, dentro de las instalaciones del Hospital de Clínicas de la Ciudad de La Paz, el ahora acusado, quien ejercía funciones administrativas como secretario de la unidad de nefrología, abordó a la ciudadana Fabiola Pilco Condori, preguntándole si deseaba trabajar en el hospital. Aprovechando la credibilidad que generaba su condición funcionaria, el acusado manifestó que podía conseguirle un ítem laboral, sueldo estable y puesto institucional, pero que para ello debía entregarle una suma de dinero. No se trataba de un procedimiento legal, no existía convocatoria, señor juez, no existía trámite administrativo, no existía competencia del acusado para designar personal. Sin embargo, el ahora acusado afirmó tener ese poder. La evidencia y toda prueba judicializada en toda la etapa de juicio oral demostrará que la víctima, confiando en aquella apariencia de autoridad, entregó inicialmente la suma de 1.450 bolivianos y posteriormente se incorporó otra víctima, de nombre la señora Dina Pilco Condori, a quien igualmente se le exigió la suma de 1.500 bolivianos, además de documentación personal y pagos adicionales. El monto total obtenido y del desarrollo de las investigaciones que ha podido recabar el Ministerio Público por el acusado alcanzó aproximadamente la suma de 3.250 bolivianos, y pese al dinero recibido, nunca existió memorándum, no existió contratación, no existió puesto laboral. Lo que sí existieron fueron excusas, dilaciones, mensajes posteriores, solicitudes adicionales de dinero y finalmente una devolución parcial de recursos, conducta que constituye un reconocimiento indirecto del cobro efectuado. Durante este juicio oral, el Ministerio Público acreditará estos hechos mediante prueba testifical, documental y pericial. Escucharán también a la hora víctima, la señora Fabiana Pilco Condori, quien narrará cómo habría sido abordada, cómo se produjo la solicitud económica y cómo confió en la palabra del acusado. Escucharán a la señora Dina Pilco Condori, quien declarará sobre la entrega del dinero, documentos y pagos posteriores. Escucharán también al testigo Genaro Tito Pilco Mamani, testigo presencial de las conversaciones y promesas y entregas económicas. Asimismo, se incorporarán dentro del desarrollo de juicio oral la prueba documental obtenida por el parte de esta investigación paulatina, en el cual se va a demostrar que la conducta típica antijurídica culpable del ahora acusado no únicamente se subsume en un solo delito, sino por el delito de concusión, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y estafa con agravante de víctimas múltiples, previsto y sancionado en el artículo 151, 146, 147, 335 y 346 del Código Penal con relación al artículo 20 del mismo cuerpo legal. Al concluir este juicio, la prueba demostrará que el acusado no utilizó su cargo para servir a la ciudadanía, utilizó el prestigio institucional del Hospital de Clínicas como herramienta para obtener dinero de personas vulnerables que buscaban una oportunidad laboral. Por ello, el Ministerio Público solicitará a su autoridad que, valorada íntegramente la prueba producida en juicio, se dicte sentencia condenatoria, declarando al señor Juan Crisóstomo Paredes Torres autor de los delitos acusados e imponiéndole la sanción que corresponda conforme a la ley. Y esto es cuanto se demostrará por parte del Ministerio Público. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente de este tribunal de sentencia. En mi condición de abogado de la acusación particular, haré uso de la palabra respecto a este hecho tan lamentable. El engaño sistémico desde la función pública para lucrar con la esperanza y necesidad del prójimo en un lugar de dolor. Como acusador particular, señor juez, en representación de la señora Fabiola y Dina Pilco Condori, víctimas directas, así como también del Hospital de Clínicas de La Paz como víctima institucional, el director de este centro, hoy demostraremos que el acusado Juan Crisóstomo Paredes Toses no solo traicionó la confianza del Estado, sino que también instrumentalizó su cargo para despojar el patrimonio de ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad y necesidad. Los hechos que en esta acusación se probarán ocurrieron precisamente el 10 de junio de 2022. La señora Fabiola Pilco Condori se encontraba en la unidad de nefrología del Hospital de Clínicas, no por placer, sino acompañando a su señor padre que se encontraba muy delicado de salud. Fue allí donde el acusado, señor Juan Crisóstomo Paredes, valiéndose de su cargo de secretario, la abordó con un plan ya establecido o preestablecido, aprovechando la angustia de la situación económica de la familia. El señor Paredes entonces les ofreció ítems laborales con sueldos de 6,000 bolivianos en el centro mismo de ese hospital. ¿A cambio de qué? De la exigencia de bolivianos 1,500 para de alguna manera asegurar esas plazas. Ese mismo día dentro del hospital y en horas de oficina, el acusado recibió 1,450 de la señora Fabiola Pilco. No satisfecho, amplió también su red de engaño hacia la hermana Dina Pilco, logrando obtener un total de ambas hermanas 3,250, incluyendo montos posteriores que exigían mediante mensajes de WhatsApp, que supuestamente fueran para gastos administrativos. Señores miembros del tribunal, probaremos que luego de obtener el dinero, el acusado desarrolló estrategias evasivas, dilaciones, ocultándose incluso detrás de una supuesta vacación, cuando las señoras iban a buscarle a ella. Inclusive salió al paso una señora de nombre Elsa Torrejón, quien intentaba persuadir a las hermanas cuando fueran a reclamarla. Ella les prometía inclusive devolverle, haciendo la devolución inclusive de 1,000 bolivianos como anticipo del mismo, que posteriormente no se cumplió el resto. La conducta del señor Paredes entonces es imbatible porque técnicamente la misma se adecua a diferentes tipos penales, inclusive llegando a constituirse en un concurso real de delitos. Todo eso se tratará de demostrar, se demostrará en este juicio oral público y contradictorio, la infracción a dichas normas penales. Debemos manifestar también que la administración pública se rige por principios de honestidad, legitimidad y transparencia, porque así lo demuestra nuestra ley suprema en su artículo 232. El acusado ha mancillado también estos principios y la imagen institucional del Hospital de Clínicas. Por todo lo expuesto, señores miembros de este tribunal de sentencia, a la finalización de este juicio,
quedarán demostrados los delitos de concusión, estafa múltiple, uso indebido de influencias, y también la parte acusadora solicitará a este tribunal la condenación, la pena condenatoria de 15 años como máxima pena dentro de este proceso por haber cometido esos delitos, configurándose así también como el concurso real de delitos. Entonces, estaremos nosotros con las diferentes pruebas, tanto periciales, las pruebas testificales y las pruebas documentales, demostrando que los hechos y el accionar del funcionario, del servidor público Juan Crisóstomo Paredes, todos constituyen delito. Muchísimas gracias, señores jueces. Poner luz a la palabra distinguidas autoridades jurisdiccionales y a los que se encuentran acá presentes en la sala de audiencia. Primeramente, muy buenos días o muy buenas tardes a los que se encuentran acá presentes en la sala de audiencias. Hemos escuchado atentamente a la parte acusadora particular, asimismo también al Ministerio Público, que hacen alusión o mencionan que supuestamente demostrarán en este supuesto juicio los delitos de concusión, uso indebido de influencias, beneficios de cargo, estafa múltiple de víctimas, supuestamente. Sin embargo, señoras autoridades jurisdiccionales, con los mismos elementos de convicción que se ha desarrollado en la investigación por parte del Ministerio Público y la parte particular, vamos a demostrar con los mismos elementos de convicción por las partes acusadoras la insuficiencia y la debilidad probatoria que tienen por parte de los acusadores. Vamos a demostrar que existen contradicciones y vacíos en sus acusaciones. Menciona que existirían supuestamente pruebas documentales, pruebas testificales, pruebas periciales. Sin embargo, vamos a demostrar con las mismas pruebas que son insuficientes, no son idóneas y no son totalmente contundentes para poder demostrar que mi defendido ahora acusado por esos delitos es autor o partícipe de estos delitos. Vamos a demostrar totalmente la inocencia y que en este caso también la falta de recolección de prueba por parte del Ministerio Público y la parte acusadora particular. Vamos a demostrar la inocencia en todo el desarrollo de la audiencia de juicio oral, que este caso no ha sido recolectado o existe y no existiría suficiente carga probatoria. No se dejen engañar, señores autoridades jurisdiccionales, por los alegatos plasmados por las partes acusadoras. Actúen en derecho y apliquen la ley como corresponde. Muchas gracias. Muy bien, a continuación el grupo 2, habiéndose ya desarrollado los alegatos iniciales, va a pasar a la fase de alegatos conclusivos. En este caso, el Ministerio Público inicia. Señores miembros del Tribunal de Sentencia, señor juez de sentencia, en una fase inicial, el representante del Ministerio Público ha ofrecido y ha prometido demostrar con prueba plena la comisión de los diferentes tipos penales y los hechos atribuibles a la conducta del señor Juan Crisóstomo Paredes Torres. Concluida la producción de prueba en juicio oral, corresponde al Ministerio Público que los
hechos acusados han sido plenamente acreditados, más allá de toda duda razonable, y que el señor Juan Crisóstomo Paredes Torres es autor de los delitos de concusión, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y estafa agravada, con víctimas múltiples. Durante el desarrollo del juicio, se ha demostrado que el acusado, aprovechando su condición de funcionario del Hospital de Clínicas, utilizó la confianza y credibilidad que le otorgaba su cargo para captar a las víctimas, la señora Fabiola Pilco Condori y la señora Dina Pilco Condori, a quienes se les prometió puestos de trabajo con ítem dentro del Hospital de Clínicas a cambio de sumas de dinero. ¿Y cómo ha demostrado el Ministerio Público estos hechos? En el juicio oral público y contradictorio, en la etapa testifical, sometidas al contrainterrogatorio e interrogatorio, las ahora víctimas han señalado de manera clara y han reconocido a quién le habrían pedido, quién le habrían exigido a estas dos personas la suma de 1.500 bolivianos para obtener un cargo en una institución pública de salud como ser el Hospital de Clínicas. Más allá de eso, las declaraciones testificales de las ahora víctimas fueron claras, uniformes, coherentes y persistentes. Ambas relataron cómo el acusado les solicitó inicialmente la suma de 1.500 para gestionar supuestos ítems laborales, llegando incluso a recibir documentación personal necesaria para la aparente contratación. Estas versiones fueron corroboradas por, por el testigo señor Genaro Tito Pilco Mamani, quien presenció parte de los hechos y confirmó la entrega del dinero y que de igual manera ha sido sometido al interrogatorio y contrainterrogatorio en el desarrollo de juicio oral en la prueba testifical. Asimismo, el Ministerio Público, con la prueba documental arrojada e incorporadas al juicio sin que exista ningún incidente de exclusión probatoria por parte de la defensa, judicializados y parte de la comunidad de la prueba, caratuladas en 22 pruebas presentadas ante la investigación desarrollada en etapa preparatoria y ahora judicializada en juicio, incorporadas incluso al mismo, se ha evidenciado las comunicaciones sostenidas entre el ahora acusado y las víctimas, mediante mensajes de WhatsApp en los cuales se realizaba seguimiento al supuesto trámite laboral y posteriormente se exigían pagos adicionales. Estas conversaciones constituyen un elemento objetivo que confirma el contacto permanente y la continuidad del engaño, y esto se ha demostrado a base de la prueba pericial emitida por parte del Instituto Técnico Científico Policial, en el cual se ha desarrollado la pericia en informática forense en el desdoblamiento de los mensajes emitidos de las capturas de WhatsApp, tanto en los equipos de las víctimas como del secuestro del teléfono del ahora acusado, en el cual se ha podido corroborar que estos mensajes han sido verídicos a través de una pericia, que de igual manera se ha constituido como prueba judicializada en el desarrollo de juicio oral. Por otra parte, las certificaciones emitidas por Recursos Humanos del Hospital de Clínicas demostraron de manera categórica que no existía convocatoria alguna, ni ítems disponibles, ni memorándums de designaciones para las víctimas, así como también que el acusado no tenía competencia ni atribuciones para gestionar contrataciones del personal, y este aspecto destruye cualquier hipótesis defensiva orientada a sostener la existencia de un trámite legítimo. Además que el Ministerio Público, esta parte, ha acreditado igualmente que las víctimas entregaron aproximadamente 3.250 bolivianos, dinero que jamás fue destinado a un procedimiento institucional. Por el contrario, fue recibido por el acusado mediante falsas promesas y aprovechando su condición de servidor público. Resulta particularmente relevante la devolución parcial de 1.000 bolivianos efectuados posteriormente. Lejos de constituir una exoneración de responsabilidad penal, esta conducta representa pues un reconocimiento indirecto de la recepción del dinero y confirma la existencia de una obligación de restitución nacida de un cobro indebido. Señores jueces, el acusado no actuó con un simple particular, utilizó la investidura y confianza derivadas de su cargo dentro de una institución pública para obtener un beneficio económico ilegítimo. El engaño empleado fue idóneo
y suficiente para inducir al error a las víctimas quienes realizaron actos de disposición patrimonial en perjuicio propio. Y dentro de la prueba producida, ¿qué hemos demostrado? Primero, la condición del funcionario público del acusado, la solicitud y recepción del dinero por parte del acusado, la promesa de obtención de puestos laborales inexistentes, la ausencia de facultades para realizar dichas gestiones, el perjuicio económico sufrido a las víctimas, la relación directa entre el engaño y la entrega del dinero, el aprovechamiento de su cargo para obtener beneficios económicos indebidos, cuando en ningún momento señalaría que la ocupación del cargo en el cual el señor Juan Crisóstomo Paredes pudiera haber tenido algún tipo de relación en la inscripción o mínimamente contratar personal para el Hospital de Clínicas. En consecuencia, se encuentran plenamente configurados los elementos constitutivos de los delitos acusados. La conducta desplegada por el acusado no solamente afectó el patrimonio de las víctimas, sino también la credibilidad y transparencia de la función pública, generando desconfianza en una institución tan importante como el Hospital de Clínicas. Por todo lo expuesto, el Ministerio Público solicita que su autoridad dicte sentencia condenatoria contra Juan Crisóstomo Paredes Torres, declarándolo autor y culpable de los delitos de concusión, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y estafa agravada por víctimas múltiples, imponiéndole la pena máxima que corresponde conforme a ley, además del pago de costas, daños y perjuicios y reparación integral a favor de las víctimas. Porque la prueba ha hablado con claridad, porque los hechos han sido demostrados y porque la justicia exige una respuesta firme frente a quien utiliza la función pública para lucrar con las necesidades de los ciudadanos. Es cuanto solicita el representante del Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente del tribunal. Como abogado de las víctimas, formularé mis alegatos de clausura. Señor presidente y miembros del tribunal, la función pública no es un botín y la necesidad del ciudadano no es una mercancía. A través de las diferentes pruebas producidas en este juicio oral, se han podido demostrar, así como lo ha dicho el Ministerio Público, el representante del Ministerio Público, la verdad histórica de los hechos, destruyendo de manera absolutamente la presunción de inocencia del acusado Juan Crisóstomo Paredes Torres. Como parte acusadora, se ha probado que el 10 de junio de 2022 el acusado Juan Crisóstomo Paredes, a través de la prueba documental 1, certificado de relaciones de recursos humanos del hospital, es un servidor público con el cargo de secretario en la unidad de nefrología del Hospital de Clínicas La Paz, que valiéndose de ese cargo, simuló tener poder para conseguir un puesto de trabajo o puestos de trabajo dentro de ese mismo hospital con sueldo de 6.000 y tantos bolivianos. La conducta desplegada por el señor Juan Crisóstomo Paredes Torres, en su condición de servidor público, utilizó ese cargo para abordar a esas víctimas y obtener dinero. Esta conducta, señor juez, está tipificado en el Código Penal, artículo 151, como delito de concusión, porque refiere que el servidor público que de manera directa, abusando de su cargo, exigió, obtuvo dinero de manera ilegítima en beneficio del propio. De tal manera que el verbo rector de exigir y obtener plenamente se configuran a través de ese actuar. De la misma manera, el uso indebido de influencias, porque Paredes, directamente y aprovechando sus funciones, obtuvo ventajas patrimoniales y económicas para sí mismo. Esto se pudo demostrar a través del desfile probatorio en este juicio oral, a través del dictamen de video pericial
de videovigilancia y procesamiento de imágenes del IDIF, número 045. De la misma manera también, a través del manual de funciones, la prueba PD2 presentada por la acusación particular, en ese manual de funciones no se encuentran descritas las funciones de cobrar dinero al público ni conseguir ítems de trabajo. Por tal manera, queda demostrada esas acciones ilícitas del señor Juan Crisóstomo Paredes Torres. De la misma manera, al realizar la conducta de ofrecer falsamente puestos de trabajo en el hospital con sueldos de 6,000, indujeron en error a las hermanas Fabiola y Dina Pilco, quienes accediendo, viendo la necesidad en la que se encontraban, porque su papá se encontraba enfermo, hicieron que ellas incurran en ese error. Esto se configura, según el artículo 335 del Código Penal, como delito de estafa, porque el señor Paredes obtuvo un beneficio económico para sí, un beneficio económico indebido, mediante engaños, provocando error en otro. Y esto también queda probado a través de la prueba PP2 presentada por la acusación particular, la pericia informática forense de desdoblamiento de cámaras, donde claramente se le percibe al señor en inmediaciones dentro del hospital recibiendo una suma de dinero de las hermanas Fabiola y Dina Pilco. Así también se queda demostrado, corroborado con la declaración testifical de Genaro Tito Pilco, quien estaba siendo atendido en el hospital ese día. En esa línea misma, también a través del interrogatorio, ratifican las hermanas Fabiola y Dina Pilco que el señor Juan Crisóstomo, reconocido en este mismo juicio, que él fue quien les exigió y quien les pidió el dinero para poder darles un trabajo que él mismo no cumplió. Por otro lado, siendo que no es una sola víctima, sino más de una, Paredes captó a dos o más personas, en este caso a dos, bajo el mismo proceder, bajo el mismo modus operandi, obteniendo, exaccionándoles a las señoras bolivianos 2.250 en su totalidad. Según nuestro Código Penal, artículo 346 bis, tipifica esto como agravación en caso de víctimas múltiples. El delito tipificado en este caso, cuando se realice en perjuicio de víctimas múltiples, se sanciona con 3 a 10 años de reclusión. Este actuar queda demostrado también a través de la prueba PP2, pericia informática forense. El dictamen pericial de videovigilancia de procesamiento de imágenes de cámara, donde en su parte conclusiva indican que sí, evidentemente que en un 99.9% queda identificado el señor Juan Paredes Torres, Juan Crisóstomo Paredes Torres. De la misma manera, señores miembros del tribunal, las víctimas no solamente han sido personas de manera directa, las dos señoras, sino también la institución como tal, que en representación de la misma el director del centro hospitalario se ha constituido en parte denunciante de este proceso y también que se encuentra en este juicio y quien ha declarado que el señor no tiene ninguna función de contratar y no se encuentran tales funciones en el reglamento, en el manual de funciones que regula esta actividad. Por tanto, además de recibir el dinero a terceras personas, intenta ocultar. Y esta conducta de hacerse pasar o de simular autoridad para conseguir trabajos dañan la imagen institucional. Por eso la conducta no solo dañó el patrimonio de las víctimas, sino también afectó la imagen de la institución que es parte del Estado
Así lo configura también como víctima institucional el artículo 76, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal. Esta situación queda demostrada a través de la prueba testifical, el relato de las víctimas y también del propio director del hospital, quien colabora también la afectación institucional. Y de la misma manera queda demostrado a través de la prueba PP3 presentada por la acusación, el dictamen pericial. Todos estos, todas estas conductas configuraron diferentes tipos penales. Por tanto, existe el concurso real de delitos y así lo manifiesta también nuestro Código Penal. La pluralidad de acciones delictivas independientes que ameritan que su autoridad puedan valorar en este caso. Por tanto, señor juez, queda demostrado todo lo que se había prometido y por tanto solicitamos a su digna autoridad pueda valorar todas las pruebas que hemos presentado y de esta manera también queda desvirtuada cualquier duda respecto a que la parte contraria pueda interponer en esta situación. En este entendido, señor juez, la parte acusadora va a solicitar a su autoridad declare culpable de todos los delitos que se han mencionado en los que ha incurrido el señor Juan Crisóstomo Paredes. Por tanto, amerita que vuestro tribunal pueda imponer una sentencia condenatoria, imponiendo una máxima pena de 15 años de privación de libertad, la inhabilitación definitiva para el ejercicio de la función pública conforme al artículo 34 del Código Penal para Juan Crisóstomo Paredes Torres. De la misma manera, la reparación integral de daños y perjuicios ocasionados en favor de las víctimas personales e institucionales respectivamente y la remisión de antecedentes a las instancias administrativas y disciplinarias correspondientes. Distinguidos miembros del tribunal, la prueba es plena y la culpabilidad es manifiesta. No permitan que el abuso de poder y el engaño a las personas necesitadas quede impune. Muchísimas gracias.